en el ámbito laboral o simplemente, ¿verdad? Por el hecho de nacer ya contamos nosotros con derechos que el Estado nos proporciona. Vamos entonces, ¿cuál es el objetivo de los derechos humanos de las personas? Es promover el conocimiento y respeto de los derechos de las personas trabajadoras y las responsabilidades del Estado. Siguiente, compañera. ¿Qué son los derechos humanos? Wendy Mayari. Cuando hablamos de los derechos humanos, ¿usted qué piensa? ¿A qué nos estamos refiriendo? Buenas noches, licenciada. Los derechos humanos, yo entiendo que es, digamos, todos los derechos que nosotros como persona podemos obtener o ya de por sí ya los tenemos. Como usted misma lo decía, desde que nacemos, nosotros ya tenemos una mochila cargada de esos derechos, tanto derecho como a, digamos, el simple hecho de vivir, de tener alimentos, trabajo, estudio, algo así. Muy bien, Wendy. Ángel, ¿usted qué opina? Precisamente lo mismo, licenciada. Los derechos humanos pues son inherentes y definitivamente indivisibles. Nacemos con ellos, los traemos y el Estado los debe respetar. De hecho, se establece en los primeros artículos de la Constitución los derechos individuales. Y si pasamos en el proceso histórico, pues ya estuvimos platicando por ahí que la Revolución Francesa es la que da inicio a los derechos del hombre. En este caso, después de la Segunda Guerra Mundial, se suscribe nuevamente y se reconocen como tal, y Guatemala forma parte de eso, y los derechos humanos, usted, yo, Wendy, Claudia y todos y cada uno de nosotros acá gozamos de esos. Y que son intransmisibles también, ¿verdad? Exactamente. Se me olvidó. Muy bien. Compañera Claudia, por favor. Entonces dice que los derechos humanos son las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que posee una persona y que se derivan de su dignidad, por lo que no pueden ser vulnerados. Siguiente, compañera. Perdón, Elico, una preguntita. Dígame. Las diapositivas las vamos a obtener, es que yo estaba copiando, no sé si... Muy bien. Compañera, ¿puede regresar? Perdón, o le voy a tomar una foto para que sea más rápido, perdón. Listo, gracias. Perdón, no sé cómo estamos. O si gustan, damos un poco de tiempo para que lo vayan copiando en su cuaderno de una vez, ya que los conceptos están bastante resumidos. Exacto, gracias, Lita. Por favor. De casualidad, licenciada, ¿podría entonces poner la primera diapositiva solo para poder copiar bien? De regresar a la primera, dice. Sí, por favor, es que yo solo hice como un mini resumen de lo que me dio tiempo a copiar. Vale, muy bien. Solo que terminen de copiar esta y regresamos. Muchas gracias. Mayra, buenas noches, dígame. Buenas noches, licenciada. Disculpe la pregunta. ¿Eso quiere decir que no se estará compartiendo el contenido? De estas diapositivas, no. No. Bueno. Muy bien, gracias, licenciada. Bueno. Compañera Claudia, ¿puede regresar a la primera diapositiva, por favor? Muchas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Seguimos entonces?
Cuando hablamos del enfoque realista, dice que son los satisfactores de las necesidades o problemas que el ser humano enfrenta en la vida cotidiana, de tal manera que a cada necesidad o problema en la vida de la persona le corresponde el auxilio de uno o más derechos humanos para solucionarlo o enfrentarlo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto, Eric? Eric Joel. Cuando hablamos del Buenas enfoque noches. realista, ¿a qué nos estamos refiriendo? Em, que, que nos ayuda también a solucionar problemas que enfrentamos todos los días. Por ejemplo, em, no sé si me ocurre alguno, la salud, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos derecho a poder asistir a un hospital o a un centro médico que se nos pueda atender. Sí, muy bien. Dairin Michelle. ¿No está Dairin? Bueno, entonces con el enfoque realista nos podemos dar cuenta que es del diario vivir, ¿verdad? Tenemos la opción de poder resolver cualquier tipo de problema o conflicto, ¿verdad? De una manera pasiva y sin estar vulnerando así los derechos que tenemos nosotros inherentes como los de la otra persona, ¿verdad? Claudia, por favor. Cuando hablamos de la dignidad humana, Mayra Hernández, cuando hablamos de la dignidad humana, ¿usted qué piensa solo al escuchar esta palabra, dignidad? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pienso que se refiere a esa, bueno, es como esa virtud que todo ser humano debe tener y que le corresponde, ¿verdad? Porque todos tenemos esa percepción de ser dignos, sin embargo, debemos de trabajar en ello para que podamos exaltarlo, ya sea a través de nuestro trabajo. Sí, muy bien. Acá lo podemos dividir en tres, ¿verdad? Que tenemos en el número 1, dice vivir como se quiere, con autonomía, libertad de expresarse y ser escuchado, tomando sus propias decisiones y con oportunidades de diseñar su propio proyecto de vida. Número 2, vivir bien, con condiciones materiales que aseguren la satisfacción de las necesidades básicas. ¿A qué nos referimos con esto, verdad? Que para poder estar uno de una manera conforme y cómoda, ¿verdad? Debe tener lo esencial para poder subsistir, para uno y para su familia, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere acá el vivir bien. Por ejemplo, tenemos la seguridad, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el vestido y el transporte. También poder expresarse y vivir su propia cultura, orientación sexual, identidad o expresión de género sin discriminación alguna, ¿verdad? Si usted está en alguna religión, perdón, donde usted se siente atacado, usted no va a vivir tranquilo. Si usted no tiene para darle comer a sus hijos, usted no va a vivir tranquilo, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere el vivir bien. Número 3, vivir libre de humillaciones, libre de cualquier maltrato físico o psicológico que atente contra la vida e integridad personal, libre de estigmatización, persecución, violencia, discriminación y cualquier tipo de tortura. ¿A qué se refiere esto? Usted tampoco va a vivir de una manera adecuada cuando se le está vulnerando cualquier tipo de derechos. Y más, acá nos hace referencia más en el aspecto físico, ¿verdad? Usted se está sintiendo violentado, usted no va a vivir de una forma cómoda. Entonces, cuando hablamos de la dignidad humana, hacemos referencia en estos tres aspectos, que serían los principales, que abarcan, ¿verdad? Cada uno de ellos sus propias características. Vamos a dejar ahí un minuto para que lo puedan copiar.
Linda, voy a aprovechar en lo que los demás compañeros preguntan, copian. En este caso, en el vivir bien, bueno, de hecho, en el vivir como se quiere, vivir bien y vivir libre de humillaciones, un antecedente que se tiene muy, pero muy reciente es lo que sucedió acá en una de esas tiendas chinas. No sé si se enteraron ustedes, sí, creo que sí, donde las personas, pues no fueron los trabajadores los que denunciaron el hecho, sino que fue algo a nivel viral, ¿verdad? Y Así ahí es. tomó acciones el Ministerio de Trabajo. Y así creo que hay demasiados casos que se dan, que todos sabemos y conocemos dónde están, pero lamentablemente hay una de las cuestiones más peligrosas es el silencio, el no denunciar, ¿verdad? Y Así lo es. mismo sucede en el interior del país con aquellas personas que trabajan en campo y por la misma necesidad tienen que limitarse a decir, mire, estoy sufriendo de maltratos. Solo que ese encuadraría en lo que es vivir libre de humillaciones, ¿verdad? Exactamente. Por la discriminación, la violencia, ¿verdad? Y por el maltrato físico y psicológico que vive esta persona. Y de este desencadena lo que es el vivir bien. Primero estamos hablando del vivir libre de humillaciones, luego de este se desencadena el vivir bien, porque esta persona, si no la hubiesen grabado, esta persona no lo hubiera denunciado. ¿Por qué? Porque tiene una familia que sostener, ¿verdad? Que depende de él, entonces no se puede quedar sin trabajo. Y uno a veces por las necesidades de que soporta este tipo de cosas, que definitivamente por eso es de que incrementa cada día porque no lo denunciamos. Y la misma necesidad nos hace aguantar, ¿verdad? Pero pues por eso no frena esto, porque como las personas no denuncian, entonces los patronos pues se aprovechan de la situación, pagando menos del mínimo, tratándonos de la forma inadecuada, ¿verdad? Como que fuéramos esclavos y tampoco es así. Dígame, Marjorie. Sí, supongamos en mi trabajo hay un caso donde, digamos, por preferencias y pues por diferentes razones, hay como subidas de puesto, como que una persona de la nada como que obtiene un puesto que pues muchas personas sabemos que no merecía, no se hizo como el proceso debido o lo que se debía llevar a cabo para que esa persona quedara en ese puesto. Entonces, pues eso no sé si se consideraría como vivir libre de humillaciones, porque pues cualquiera que no está viendo como violencia psicológica hacia todos los demás, porque hay preferencias. Uno, pues quizá hay otras personas que se sienten como, no sé, de menos porque no lograron eso. Entonces, no sé si ese sería como un ejemplo de vivir libre de humillaciones. Acá en el ejemplo que usted nos está planteando, más que todo da lo que normalmente se da en los trabajos, ¿verdad? Del cuello, como comúnmente se le llama, ¿verdad? Si alguien va referido, rápido asciende. Otra cosa, por favores sexuales también, ¿verdad? Que entra una persona bonita, ¿verdad? Entonces rápido le echan el ojo ahí, ¿verdad? Y ya sabe ella cómo puede ir ascendiendo, entonces es como, ahí sí que depende de los valores de la persona también, ¿verdad? Porque ahí sí de que el patrono le hace la propuesta, ya depende de la persona si accede o no accede, porque si no, ella lo puede denunciar igual, ¿verdad? Por acoso también. Y eso se da mucho en los trabajos, el acoso laboral es demasiado y no estamos hablando solo del aspecto sexual. El acoso laboral cuando le ponen a uno mucho más trabajo del que le ponen a los compañeros que están en el mismo nivel de nosotros, tienen el mismo puesto, la misma capacidad, ¿verdad? Y le ponen más trabajo a otra persona, ese es un acoso laboral. Que me estén llamando y acosando fuera del horario de trabajo es acoso laboral. Que me estén haciendo propuestas sexuales también es acoso laboral. Y propuestas no directas de que pasan a veces, que ya lo pasan tocando a uno, aunque sea del hombro, ¿verdad? O que le insinúen cosas a uno que lo incomodan, es otra cosa también que podemos hacer referencia en el acoso laboral. Otra cosa que podría hacer es también quitarme totalmente el trabajo a mí, ¿verdad? Que estamos 3 personas con el mismo nivel, el mismo puesto, y a mí no me toman en cuenta para nada, me excluyen totalmente para hacerme sentir de menos, ¿verdad? Que me hacen creer como que soy tonta o así como le dicen, mejor quítate, lo hago yo, ¿verdad?
Entonces, ahí también es un acoso laboral, ¿verdad? Porque me están violentando de una forma psicológica. Entonces, como estaba hablando usted, Marjorie, ¿verdad? A mí se me hace más de que parece, ya sea que esta persona haya entrado con buenas referencias, buena recomendación, ¿verdad? O como les digo, hay otro tipo de favores que se pueden hacer ahí, ya sean políticos, sexuales. Hay muchas cosas que están ahí en el intermedio, ¿verdad? Queda solventada su pregunta, Marjorie. Entonces, básicamente no es como vivir libre de humillaciones, sino que sería más que todo acoso laboral, ¿verdad? Exacto, sería como acoso laboral, en este caso para la persona que la ascienden de puesto, ¿verdad? Toda vez de que le hagan la propuesta ya no acepte, pero si aceptó es porque en realidad pues no la están acosando, ¿verdad? Ella está disponible. Sí, claro. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, ya estamos listos, pasamos a la siguiente diapositiva. Las características de los derechos humanos. Tenemos número 1, los universales. Número 2, los irrenunciables. Número 3, imprescriptibles. Número 4, intransferibles. Número 5, limitados. Número 6, interdependientes y complementarios. Cuando hablamos de las características de los derechos humanos, cuando hablamos de los universales, Andrea de León. ¿No está Andrea? Bueno, cada vez de que los llame y no están, se les va a ir bajando 2 puntos, porque quiere decir que solo se conectan y no están presentes. Vamos entonces con Anthony Alexander. Ahí levantó la mano Andrea, Lita. Sí, Disculpe. pero ahorita que yo dije que iba a bajar 2 puntos. Buenas noches. No, es que estaba en un lugar donde había ruido, disculpe. Andrea, por favor, dígame cuáles son las características de los derechos humanos universales, por favor. Tienen su código a la mano, ¿verdad? Su código de trabajo. Sí. ¿O qué piensa usted? ¿A qué se refiere? Son los derechos con los que nacemos. Bueno, aparte son los derechos inherentes, ¿verdad? Con los que ya nacemos. Pero los universales son los que nos hacen igual a todos. Iguales derechos. Muy bien. Ángel Rolando. Sí, Lita. ¿Me puede decir, por favor, qué piensa usted cuando hablamos de los derechos limitados? Limitados, que nosotros como seres, bueno, dentro de un contexto, pues tenemos límites también para poder ejercer nuestros derechos. Desde el momento en que llegamos a ese límite, tenemos que empezar a respetar el derecho de los demás. Por ejemplo, el derecho de locomoción. Yo puedo exigir el derecho de locomoción y tengo limitación de eso porque tengo que respetar el de la siguiente persona también. Podría ser, los derechos limitados, podríamos tener como el derecho que tiene de maternidad. También. ¿Verdad? Sí. El de lactancia, ¿verdad? Entonces nos hace referencia cuando ocupa un espacio de tiempo. Así es, un conjunto de personas reducido, ¿verdad? Que no abarca en la totalidad de la población. ¿Sí? ¿Ya copiaron eso? Bueno, pasemos con la siguiente, por favor, compañera. ¿Cuál es la principal legislación de derechos humanos? Recuérdense que tenemos la pirámide, ¿verdad? ¿Cuál es la supremacía constitucional? Wendy. La Constitución Política de la República de Guatemala, licenciada. Así es. Entonces, si se dan cuenta, a ustedes les enseñaron lo que era la pirámide de Kelsen, ¿verdad? En la cúspide teníamos la Constitución, luego siguen las leyes, ¿qué? Ordinarias, ¿verdad?
Entonces, así es. Y en ese orden tenemos acá lo que es la legislación referente a lo que son los derechos humanos, para que lo puedan copiar, por favor. Me levantan la mano, por favor, cuando hayan terminado de copiar. Muy bien. Compañera Claudia, por favor. ¿Cuáles son los derechos laborales que conocemos? A ver, ¿qué derechos laborales conocemos? Vivian, Zuleika. La personita solo. Buenas noches. Buenas noches. El derecho de trabajar en un lugar que sea adecuado. El derecho a tener un sueldo digno. El derecho a cumplir con los horarios estipulados dentro del reglamento de trabajo. Son los que se me ocurren ahorita. Muy bien. Wilmer García. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, siempre sobre la misma pregunta, los derechos laborales. ¿Qué conocimiento hay de ellos? Gracias, licenciada. Sí, pensaría yo que los diferentes tipos de derechos laborales que tenemos, como primer punto tendría que ser el derecho a la libertad de poder escoger uno el trabajo que uno quiera desempeñar. No como tal que le puedan a uno proponer hacer algo que realmente no está dentro del contrato que uno está realizando para dicha empresa, ¿verdad? Sino que realmente respete el contrato, entrar dentro de los derechos laborales que tendría uno como trabajador para una empresa de institución del Estado o por una empresa privada. Muy bien. Podemos dar unos ejemplos acá. Tenemos en número 1 derecho al salario, ¿verdad? Tenemos derecho a percibir un salario. Número 2, a una jornada de trabajo, ¿verdad? No somos esclavos para trabajar las 24 horas, tampoco tenemos que tener en el contrato laboral que esté estipulado, el horario laboral, la jornada, ¿verdad? Los días de descanso también. Tenemos derecho a días de descanso, vacaciones y aguinaldo. Siguiente, compañera. Derecho de asociación también, ¿verdad? También, sí. Ahorita dimos unos ejemplos que serían como que los más importantes, ¿verdad? Que sería el de la jornada laboral, el del salario, vacaciones. Dígame, Wilmer. Sí, gracias. Tal vez agregando, sería el tema también de pertenecer a un sindicato. Es un derecho que tenemos también, sí. de libertad de hacerlo. Así es, así es. Bueno, tenemos el derecho de las personas trabajadoras, los derechos humanos de las personas trabajadoras. Siguiente, compañero.
Acá empezamos. Derecho al trabajo, ¿verdad? Dice, el derecho es un derecho de la persona y una obligación social. Recuérdese que así como adquiere usted derecho, también tiene obligación para realizar el trabajo que se le ha asignado y que usted ha estado de acuerdo al aceptar ese contrato, ¿verdad? El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. No le van a dar un trabajo a usted que lo esté denigrando, pero usted lo está aceptando y tiene que cumplir también con la obligación que se le está asignando, ¿verdad? No solo exigir derechos, porque también tienen las obligaciones de poder cumplir. Bueno, siguiente compañera. Tenemos lo que son los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Dice, son derechos mínimos que fundamentan la legislación de trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Número 1, derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Número 2, todo trabajo será equitativamente remunerado. Y número 3, igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, ¿verdad? Acá hace referencia a lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Si las personas tenemos el mismo puesto, todos tenemos el derecho de ganar lo mismo, que se nos asignen las mismas tareas, ¿verdad? Y que tengamos las mismas condiciones laborales. Pueden copiarlo ahí. Gracias. No se las vamos a enviar porque si no, solo las tienen ahí guardadas y ya ni las leen y ahí para el examen solo sacan las impresiones, ¿verdad? Siguiente compañera. Bueno, derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Número 1, inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Número 2, fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley. Número 3, derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labores. Número 4, derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios.
¿Ya estamos con esta? ¿Sí? Bueno. Siguiente compañera. Tenemos los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Número 1. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que en beneficio de los trabajadores otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, vejez y sobrevivencia. Número 2. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones y condiciones. Acá estamos hablando de derechos mínimos laborales, ¿verdad? Cuando hablamos de invalidez, vejez y sobrevivencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? La jubilación del IX. Pago del IX. Así es, pago del IX, pero cuando hablamos de invalidez y en sobrevivencia, ¿cuál es la diferencia? En el caso de invalidez es porque la persona sufrió algún accidente y quedó inmóvil, ¿verdad? En este caso, el IX asume la cobertura de él, y en el caso de sobrevivencia, ya para personas de la tercera edad, al igual que vejez y sobrevivencia. Entonces se tienen que presentar en cada espacio de tiempo determinado para poder validar precisamente este proyecto, este programa. Muy bien, vamos a ver qué dice Vivian. Solamente quiero agregar, para lo de sobrevivencia sería también a una persona que se le dejó un pago del IX porque enviudó. Entonces también tomaría ese lugar como sobrevivencia. Y sus hijos menores o personas con discapacidades o en estado de interdicción. Así es. Muy bien. Vamos a ir haciendo la clase dinámica para que todos vayamos participando. ¿Ya copiaron esto? Levanten la mano ahí, por favor. Aún no, Link. Muy bien.
¿Estamos? Bueno, compañera, por favor. Seguimos entonces con los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Contamos con la primera, que sería la protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales. Tenemos la segunda, que sería la preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. Número 3, fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Número 4, obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma directa a un trabajador. Acá nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Y hacer referencia donde dice de que tenemos nosotros ventaja sobre las personas que son extranjeras, ¿verdad? Los guatemaltecos tenemos bastante ventaja en que se nos pueda otorgar a nosotros el trabajo. Si estamos compitiendo con otra persona que es de otra nacionalidad, nosotros llevamos ventaja que se nos pueda contratar a nosotros. Me levantan ahí su mano, por favor, cuando vayan terminando y así vemos la siguiente para... Mayra, ¿ya terminó o tiene una pregunta? No, perdone, ya terminé. ¿Ya? Muy bien. Por favor, compañera Claudia. Seguimos entonces con los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Tenemos el libre derecho de sindicalización para los trabajadores, obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual, protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en ley. ¿Alguien sabe alguna de estas excepciones? Para poder emplear a un menor de 14 años, ¿alguien sabe alguna de esas excepciones? ¿No? Creo, licenciada, que necesita una autorización de sus padres de manera escrita. Así es, pero no puede tener la misma jornada que una persona mayor de edad. Normalmente se hace como un permiso para que el menor aprenda un oficio, ¿verdad? No es directamente como que fuera un empleado común y corriente, es para que él aprenda un oficio, ¿verdad? Y sí debe llevar la carta por sus padres, ¿verdad? Firmada, y debe de tener menos horas laborales que los adultos, ¿verdad? Lester, buenas noches, dígame. Buenas noches, licenciada. En el artículo 32 del Código de Trabajo justamente establece de que tiene que tener un representante legal el menor para poder ser contratado también. Así es, si en caso no está alguno de sus dos padres, puede tener un representante legal, ¿verdad? Puede ser su abuela, una tía o quien tenga la custodia del menor, o si en caso pues no tiene ningún familiar, el representante que está a cargo de él, ¿verdad? Siguiente, compañera. Licenciada, buenas noches. Solo que ahora el convenio de la OIT dice que ya son 15 años, no 14. ¿Quién me habló? Yo, licenciada, Hansi Paredes. Hansi, buenas noches. Son 15 años. Así es, el convenio de la OIT
El 138 dice que ya son 15 años para el trabajo de los menores de edad. Muy bien, muchas gracias, Hansi. 15 años, dice el compañero. Vamos a ver ahorita esto. Sí, así nos da un poquito más de tiempo para terminar de copiar la otra diapositiva. La anterior. Yo le tomé foto, pero sí, lo estoy terminando de copiar. Muchas gracias. Muy bien. Perdone, licenciada, una pregunta. Dígame, El compañero anterior, ¿qué texto fue el que mencionó? De la OIT, dijo. Así es. Ah, bueno, gracias. En el 138 es Hansi, ¿verdad? Sí, así es, licenciada. No, ese es si me estamos hablando del código de trabajo, es el trabajo agrícola. ¿Oí? Así es. No tenía por acá. El artículo código de trabajo. ¿En qué artículo está eso, Hansi? Ya se lo busco, lo acabo de perder ahorita. Por favor. ¿Qué convenio era? Disculpe. Perdón, Marjorie, ¿qué dice? Sí, ¿cuál fue el convenio que dijeron? El de la OIT. ¿Número? Es, ahorita le digo acá. Muchas gracias. 138. Muchas gracias. Según veo acá, licenciada, según el artículo 1 y 2, párrafo 3 y 4 del convenio, es donde establece que la edad mínima serían 15 años. 15 años, sí. Dice, la comisión alienta al gobierno a seguir tomando las medidas necesarias a fin de elevar la edad mínima de admisión de empleo de 14 a 15 años. Aquí donde estoy viendo, me dice que están solicitando que se amplíe la edad para 15 años. No sé si ustedes ya tienen el que está ratificado. Yo estaba buscando, Lica, pero sí ya está ratificado. Creo que hace 2 años fue la Es ratificación. el acuerdo 260-2019. 260-2019. Así es. Muchas gracias. En el artículo 31 del Código de Trabajo, si pueden, hagan su anotación. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué artículo dijo? Entonces, lo único que tienen que modificar ahí sería la edad respecto a... Y también en el 148 del Código de Trabajo, inciso E. Ahí pueden hacer su anotación que son 15 años. Muchas gracias. Gracias, compañero, por la observación hoy. Con respecto a los temas que hemos visto la noche de hoy, ¿alguien tiene alguna duda? Acá en este convenio, tal vez,
deja una dudita porque indica ya sea que haya cumplido 15 años o bien que haya culminado su etapa escolar. Se podrá hacer una excepción tal vez cuando hay niños que hoy en día que están terminando pues el colegio antes porque empiezan a estudiar antes o cosas así, entonces si se pudiera hacer la excepción, pues ya lo deja como así entre duda, ¿verdad? Hay laguna ahí, hay laguna legal, ¿verdad? Sí. Exacto, cada quien lo va a usar a su beneficio, pero normalmente lo que más estipula acá, el principal requisito va a ser que tenga los 15 años, que ya están ratificados, ¿verdad? Perdón, solo con el link de asistencia sale de que ya se respondió. No sé si se Ahorita va a revisar la compañerita. Deme unos minutitos ahí, por favor. El tema de la noche de hoy es derechos humanos de las personas trabajadoras. ¿Ya pudieron ingresar al enlace? Sí, ya. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Alguna duda respecto a lo que se vio la noche de hoy? ¿No? Pues a mi criterio, no duda, sino que es la observación o el comentario personal de lamentablemente en Guatemala, por ser un país tercermundista, ¿verdad? Porque hay que reconocerlo, la edad aún no, en el campo, ¿verdad? Aún no se ha manejado ese concepto, pero es parte de lo que se vive en el interior del país y aquí mismo en la capital, pues la misma necesidad económica es la que nos obliga de alguna manera a empezar a trabajar desde pequeños. Pero creo que al irnos educando y crear en algún momento esas fuentes adecuadas laborales, pues podemos sobrellevar esa brecha que todavía tenemos. Gracias. Así es. Ya vieron de que en la calle vemos tantos niños trabajando, ¿verdad? Y sí que es lamentable porque están dejando de estudiar, ¿verdad? Y los ven uno en unas situaciones bien desagradables, ¿verdad? Pero uno quisiera poderlos ayudar y a veces por quererlos ayudar uno se mete a problemas. ¿Verdad? Ahí sí que es lamentable la situación que se vive actualmente, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí de que nos queda, ahí sí que más adelante que nosotros tengamos la oportunidad de hacer alguna iniciativa o de tratar la manera de poder mejorar el país, pues que aportemos lo mucho o lo poco que podamos hacer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá y espero verlos la noche de mañana. ¿Verdad? Ha sido un gusto, que pasen feliz noche. Que logren descansar. Buenas noches, licenciada. Gracias. Gracias, igualmente.